siguiendo el decurso de exposiciones en torno a la crítica de la razón dialéctica, una exposición que se ha ocupado de la arqueología de la dialéctica y la otra precisamente en torno a la crítica de la razón dialéctica. Ahora vamos a tocar lo que hemos dicho desde un principio, que lo que hace Sartre en la crítica de la razón dialéctica es básicamente la dialéctica de la praxis, es decir, como hemos dicho, se trata de la complejización de la dialéctica, una crítica de la razón dialéctica cuya herencia data de Hegel y llega a Marx, inclusive al marxismo crítico, y Sartre se encarga de cruzar ciertos límites, ciertos umbrales de la dialéctica, ciertos horizontes de la dialéctica, y proponerse o embarcarse, como hemos dicho, hacia una complejización, más que de la dialéctica de la praxis misma. Entonces el tema es la praxis. Y lo que vemos es que Sartre se mueve de manera simultánea en varios planos de intensidad de lo que podemos considerar la praxis, integrados, articulados de manera compleja y dinámica y simultánea. Es decir, estamos ante un acontecimiento de la praxis, o pensada la praxis como un acontecimiento. Esto quiere decir que la praxis es concebida como multiplicidad de singularidades, inclusive como multiplicidad de procesos singulares, articulados e integrados de manera simultánea. Entonces, tenemos constantes flujos en permanente interacción e interrelación. Pero también tenemos constantes procesos. Todo está en movimiento, constante. Bueno, pero ¿qué es lo que está en movimiento y cómo hacemos el análisis de esa multiplicidad de procesos y de movimientos que suponen la praxis? Obviamente, cuando hablamos de praxis, estamos hablando de praxis social. Es decir, de la acción. Y para Sartre tiene que ver con la libertad, es decir, la praxis está directamente vinculada con la libertad. Comparándolo con Hegel, diríamos que en este caso, más que estar vinculada con la voluntad, la libertad está vinculada a la acción, a la praxis, y en ese sentido tenemos un desenvolvimiento de la libertad en términos de praxis. Es decir, la libertad se realiza en términos de praxis. La praxis, la acción en conjunto, social, pero que también supone la acción individual, es la realización de la libertad, tanto en los planos sociales como en los planos individuales, por así decirlo. Entonces, podemos hablar de manera comparativa e ilustrativa de dialéctica, de la praxis, suponiendo, digamos, las concepciones de la dialéctica, las concepciones del devenir más que de la propia dialéctica, y eso significa también la metamorfosis y transformación de la praxis. Pero la praxis no es un concepto solamente, sino que
es un concepto y una representación de aquello que es el referente, que es el conjunto de acciones sociales e individuales que viven sus propias transformaciones, que tienen que ver con los planos, si ustedes quieren, de la exterioridad y los planos de la interioridad, los planos de la inmanencia y los planos de la externalización, pero también de una exterioridad como tal. En el ser y la nada diría del ser en sí, en contraposición con el ser para sí. Pero no estamos en eso porque Sartre en la crítica de la razón de dialéctica no está en la fenomenología sartreana, que es el ser y la nada, sino está en una concepción dialéctica que va más allá de la dialéctica materialista, que es la exposición que hace la Segunda Internacional y la Tercera Internacional de la interpretación de la filosofía de Marx, sino que estamos ante la crítica de la razón dialéctica y por lo tanto está buscando romper los límites de esta dialéctica y los horizontes de esta dialéctica para precisamente ver y evaluar la complejidad misma de la praxis. Eso es lo interesante del libro de Sartre. Y aquí obviamente tenemos varios conceptos que debemos incorporarlos, que tienen que ver con lo que podemos llamar las exposiciones existencialistas de Sartre y su articulación con las exposiciones dialécticas de Sartre. Y mucho más aún en este libro con la exposición de la crítica de la razón dialéctica de Sartre. Y eso implica no solamente su complejización, sino la utilización de los conceptos en el sentido de esta complejidad que estamos anunciando, de la complejidad que exige la misma praxis. Y esa complejidad que exige la misma praxis tiene que ver con la totalización, la unificación, la integración, pero en distintos niveles que se dan de manera simultánea, tanto en términos de la internalización como en términos de la externalización, pero también en términos de lo que él llama la inercia, es decir, lo exterior, lo que termina siendo una especie de materialidad objetiva. Entonces, estamos precisamente ante un gran esfuerzo intelectual por deconstruir la dialéctica tal como se le ha heredado desde Hegel a Marx, y más aún en los desarrollos esquemáticos que ha desprendido el marxismo militante. En ese sentido, estamos ante la necesidad de hacer una especie de evaluación crítica de la historia, de la comprensión de la historia en tanto praxis, porque aquí de alguna manera tiene una concepción de la historia en términos de su totalización, de las totalizaciones. Esta totalización de las totalizaciones implica las totalizaciones tanto a nivel de individualidad, de internalización como de externalización, pero también las totalizaciones que tienen que ver con las serialidades, la diseminación de las serialidades, la conformación de grupos, la conformación de reuniones, la conformación de colectivos y también la conformación de institucionalidades, que es una especie de retorno a la enajenación. Pero aquí lo que va a rescatar constantemente en términos dialécticos de que precisamente en relación a la negación de la negación aparece nuevamente una contraposición dialéctica en términos de sus contradicciones inherentes que son superadas de manera compleja, no en términos de síntesis conceptual o racional como lo hacía Hegel, sino en términos de síntesis en plural que constantemente entran en juego con sus singularidades, pero también con sus síntesis singulares, con la integración de las distintas síntesis, por lo tanto con la totalización, y en ese sentido la historia adquiere un concepto mayor de totalización de las totalizaciones, y por lo tanto
implica la inteligibilidad, la historia implica la inteligibilidad. Aquí hay una especie, si ustedes quieren, de acción desenvuelta a la conciencia que hace inteligible precisamente a partir de esta experiencia de la praxis la historia. Entonces estamos ante un libro que es, podemos llamar de apertura a un nuevo pensamiento, que desde nuestro punto de vista es el pensamiento complejo. Es decir, Sartre sería una ruta más, o sea, este Sartre de la crítica de la razón dialéctica es una ruta más al pensamiento complejo. Es decir, ya hemos mencionado las rutas del pensamiento complejo. Una ruta es precisamente la teoría de sistemas, sobre todo en su versión de la teoría de sistemas autopoiéticos. Otra versión es las teorías nómadas, que son las teorías de la desterritorialización y la reterritorialización, que son las teorías que tienen que ver precisamente con el pensamiento nómada y la crítica nómada. Pero también tenemos otras versiones que tienen que ver con la hermenéutica compleja, sobre todo, que se desarrolla desde Gadamer, pero sobre todo en la versión de Derrida, donde la hermenéutica adquiere un carácter crítico, fuerte. Entonces tenemos distintas versiones del pensamiento complejo. Tenemos la teoría del caos, la teoría que se basa fundamentalmente en un cisma de la física, en tanto la emergencia de la física cuántica y la física relativista y las teorías de cuerdas. Entonces tenemos varios ejes del pensamiento complejo y entre ellos tenemos que contar el eje o la ruta hacia el pensamiento complejo sartreana, que es la crítica de la razón dialéctica. Es importante todo esto porque precisamente no solamente estamos asumiendo esta variabilidad, esta gama del pensamiento complejo, esta complejización del pensamiento complejo, estas distintas herencias del pensamiento complejo, de la epísteme compleja, sino porque nos permite una mayor comprensión de la complejidad como sinónimo de realidad. A estas alturas de la crítica de la civilización moderna, de la crítica del sistema mundo capitalista, de la crítica de las civilizaciones desde una perspectiva macrohistórica o desde una perspectiva transcivilizatoria, requerimos pues, digamos, una comprensión de estas herencias y hacerlas actuar, es decir, desenvolverlas en términos de sus lenguajes que nos permiten y sus conceptualizaciones que nos permiten una mayor comprensión y un mayor entendimiento de la complejidad y sobre todo de la complejidad de la crisis ecológica y de la crisis de la civilización moderna y de sus crisis singulares por localidades, por naciones, por regiones, por espesores y planos de intensidad, por contextos específicos. Entonces necesitamos precisamente poner en juego, digamos, todos estos lenguajes heredados que van conformando un pensamiento en construcción que es el pensamiento complejo. Por eso nos interesa precisamente retomar la lectura de la crítica de la razón dialéctica desde la perspectiva de la complejidad, la lectura de crítica de la razón dialéctica de Jean-Paul Sartre nos muestra que se trata de un desplazamiento epistemológico, de un desplazamiento de la dialéctica hacia un más allá de la dialéctica. Es decir, que la dialéctica, en tanto crítica, se critica a sí misma, sobre todo en el decurso de su propio desenvolvimiento, desde Hegel a Marx y más allá de Marx. Eso implica la deconstrucción misma de la dialéctica, pero también
su remoción, su trastrocamiento. Y eso significa su subsunción, por así decirlo, utilizando un término dialéctico, al pensamiento complejo, a la epísteme compleja, a la perspectiva de la complejidad. En el centro, por así decirlo, o en el núcleo, o en el tejido mismo, los hilos mismos de la crítica de la razón dialéctica, está el concepto de praxis, un concepto que también sufre su propio desplazamiento y transformación epistemológica. La praxis llega a ser, desde la perspectiva de la complejidad, desde esta lectura que hacemos de la crítica de la razón dialéctica, un acontecimiento, es decir, un acontecimiento que supone multiplicidades singulares, múltiples procesos singulares en constante articulación e integración. Y por lo tanto el acontecimiento mismo es el devenir del acontecimiento y en consecuencia su propia transformación. El acontecimiento supone no solo una exterioridad desde el punto de vista de la perspectiva de un sujeto que ve el acontecimiento, sino más bien de un sujeto que vive el acontecimiento, que lo padece, que forma parte del acontecimiento y por lo tanto, a su vez, si ustedes quieren, internaliza el mismo acontecimiento. Entonces la praxis ya supone en Jean-Paul Sartre una vivencia, un padecimiento inmanente, interno, una constitución, desconstitución y reconstitución de la misma subjetividad. En ese sentido, entonces, desde esta perspectiva, donde la constitución de la subjetividad también supone, implica la complementariedad, que significaría la constitución o la construcción de la objetividad, que puede significar, recogiendo la tradición hegeliana y la tradición de Marx, la enajenación o la cosificación, lo que se ha escrito de manera muy clara y pertinente en el capítulo El fetichismo de la mercancía. Sin embargo, la objetivación no implica solamente esto, sino implica también la objetivación y la cosificación del propio sujeto, en tanto que ser para otro. Aquí aparece de manera asidua ese término del tercero, del otro, del ser otro y del ser para otro, constantemente en esta exposición de la crítica de la razón dialéctica. Sin embargo, no se trata del único proceso que se da de manera simultánea, sino hay otros que tienen que ver e implican lo más importante de la praxis, que tiene que ver con la libertad. La praxis es el ámbito de la realización de la libertad. La praxis es libertad, realización de la libertad de múltiples planos de intensidad. Volviendo a la dialéctica y obviamente a la exposición de Sartre, la dialéctica supone también su contradicción. Y eso significa e implica su limitación, es decir, la limitación de la libertad, en tanto el otro, que no solamente implica el otro en términos duales, homogéneos, sino el otro en tanto el grupo. Pero también significa
la realización de la libertad, en tanto ampliación de la libertad del otro, y aquí, digamos, adquiere una característica de amplitud la libertad. Bueno, pero la libertad, en la medida que se mueve en distintos planos de realización, tiene distintas connotaciones múltiples. Entonces la praxis supone lo que hemos dicho anteriormente, esa configuración compleja del acontecimiento. Y por lo tanto, para decir así, el ser, en tanto ser para sí, pero también tanto ser en sí, y en tanto ser para otro, y en tanto ser en grupo, y en tanto ser nosotros, en tanto fraternidad, es decir, humanidad. Este ser vive, experimenta una constante transformación. Es como si se bañara en múltiples ríos, en múltiples flujos acuáticos que constantemente se entrecruzan y constantemente, en la medida que se entrecruzan y fluyen, el ser tendría que reconstituirse una y otra vez. Esta es otra connotación de la simultaneidad dinámica. Entonces estamos, como hemos dicho desde un principio, desde la primera exposición de la arqueología de la dialéctica, pasando a la segunda exposición que tiene que ver con en torno a la crítica de la razón dialéctica. En esta tercera exposición, que llamamos dialéctica de la praxis, volvemos a entender no solamente que la praxis es el núcleo, más bien el tejido, el hilo de los tejidos del acontecimiento que llamamos praxis, pero que llamamos además realizaciones de la libertad. La constitución del ser implica tanto su inmanencia como su trascendencia, tanto su interioridad como su exterioridad, tanto el adentro como el afuera, tanto el contexto como la referencia o la autorreferencia. Por lo tanto, estamos ante la complejidad. Y obviamente en ese transcurrir múltiple de múltiples devenires de la praxis, estamos ante no solamente una constante transformación, sino estamos ante una constante recomposición de la inmanencia y por lo tanto de la subjetividad y además de la inteligibilidad, porque precisamente en esta dialéctica, retomando otra vez el término, esta dialéctica compleja, sin embargo, la inteligibilidad, es decir, el hacer comprensible lo que ocurre por parte no solamente del sujeto, sino de los sujetos, del sujeto en tanto grupo, en tanto humanidad, vive precisamente la transformación, el fluir, la ampliación constante de la inteligibilidad, es decir, si ustedes quieren, de esa situación, de esa condición de posibilidad que permite la interpretación y por lo tanto las narrativas. Entonces estamos pues ante la praxis como realización de la libertad en sus múltiples consecuencias, pero también, como hemos dicho, en tanto dialéctica, en sus múltiples síntesis, porque no hay una síntesis, no hay una superación, sino en la medida que la dialéctica supone la complejidad de múltiples devenires
Entonces lo que se da precisamente son múltiples síntesis que a su vez están en constante recomposición. Entonces, fíjense, estamos pues ante una exposición de la crítica de la razón dialéctica que ya ha ingresado a lo que hemos llamado el horizonte de la epísteme compleja, de la perspectiva compleja del pensamiento complejo. En la exposición de crítica de la razón dialéctica hay momentos intensos de la crítica dialéctica, de la crítica de la razón dialéctica, que tienen que ver con esta contradicción entre libertad y poder. Sartre dice que la misma libertad, es decir, la misma realización de la libertad en la praxis, que da lugar a la conformación del grupo, de la comunidad, de la fraternidad, en la medida que se objetiva, que adquiere la fuerza de una aparente exterioridad, a pesar de que ha sido producida por la misma comunidad, actúa de manera, si ustedes quieren, perversa contra la misma comunidad en términos de terror. Es decir, si la comunidad se constituye en defensa de, en contraposición de otra comunidad, de otro grupo, cuando se distancia la amenaza, la necesidad de permanencia del grupo, de la comunidad, de la fraternidad, exige el juramento, exige el compromiso de permanecer en la comunidad. Y aquí nace precisamente el peligro interno del traidor. Para tal efecto, para evitar tal efecto, entonces la comunidad, la fraternidad, el grupo, el juramento objetivado actúa contra cada quien que puede deslizarse hacia la traición. Y en ese sentido el terror implica ya no el enfrentamiento y la aniquilación del grupo amenazante, sino de la amenaza interna. Entonces el terror actúa de manera demoledora para mantener precisamente el grupo, la fraternidad, la comunidad. Y en ese sentido, el poder ya exteriorizado, que es producto del mismo acuerdo, del mismo compromiso de la comunidad, actúa contra cada parte de la comunidad y por lo tanto en suma de la comunidad misma. Si ustedes quieren el poder en tanto fetichización de la propia comunidad, actúa contra la propia comunidad. Y aquí el terror puede adquirir o adquiere las características de lo sagrado, que sería también un producto de la comunidad que sublima esta exteriorización, este acuerdo, este juramento, esta fraternidad, esta comunidad, esta permanencia de la comunidad en términos de una permanencia ideal, de una exteriorización, de una proyección ideal. Y ese ideal es lo sagrado, que actúa precisamente como constreñimiento en relación a la comunidad. Entonces, fíjense, la dialéctica, en este caso, muestra cómo la realización de la libertad
uno de los aspectos, uno de los derivaciones, una de las derivaciones de la realización de la libertad, terminan produciendo una coerción, un constreñimiento de la propia libertad, en tanto poder, en tanto también sagrado, en la medida que adquiere las características de una narrativa sublime. Entonces, estamos pues precisamente ante el nacimiento del poder, del terror y de lo sagrado como contradicción de la libertad en la medida que forma parte de los desenvolvimientos contradictorios de la libertad. Ahora bien, obviamente, desde la perspectiva dialéctica, la contradicción se resuelve en la negación de la negación, en una síntesis que puede ser la superación de la propia contradicción. Pero como estamos hablando de una dialéctica compleja en el caso de Sartre, estamos hablando no de una superación de una dualidad, sino de una superación compleja en el contexto de la complejidad, en el contexto de los devenires, en el contexto de las contradicciones de la misma praxis. Y por lo tanto esto equivale a resolver el tema del terror, el tema del poder, el tema de lo sagrado, desde el punto de vista, si ustedes quieren, de la recuperación del acto inicial de la praxis, es decir, de su liberación, de la liberación de sus propias objetivaciones, y eso implica la emancipación de sus propias objetivaciones, logrando recuperarse como potencia. Nosotros aquí dejaríamos esta exposición, que corresponde a la tercera exposición sobre la crítica de la razón dialéctica, en espera de continuar su análisis.